Bueno, ahora sí damos la bienvenida. Muy buenos días para todos. Espero estén teniendo una excelente semana, un excelente día. Bienvenidos a esta jornada de cápsulas digitales para transformar tu empresa. Esta es la sexta cápsula que hace parte de la campaña Conéctate y Crece, una iniciativa del proyecto Alislar y liderado por la Organización de Estados Iberoamericanos, financiado por la Unión Europea. El día de hoy, para no hacerlo más tiempo, vamos a dar de una vez con el inicio. Y el tema de hoy es el tema de ciberseguridad al alcance de todos, consejos prácticos para proteger tu negocio de los ciberataques más comunes. Entonces voy a darle paso a Luis Sánchez, quien nos ha acompañado en todas las cápsulas, para que nos dé inicio con el tema. Buenos días, Luis. Gracias, Jasmine. Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos nuevamente en estas sesiones. La charla de hoy, la cápsula de hoy, pues está enfocada en un tema que considero muy importante porque es uno de los elementos que quizá en los procesos de digitalización en cuanto a las empresas, pues generan un esfuerzo por poder alcanzar mejores o mayores niveles de digitalización, deben estar acompañados por elementos de seguridad, ya que los resultados positivos que puedan obtener de producto de la digitalización pueden verse comprometidos sin el resguardo adecuado de la información. Es decir, si yo implementé un sistema administrativo, digamos, por llamar un ejemplo, un ERP, ustedes me imagino conocen cuáles son los sistemas ERP, si no, igual lo vamos a ver el próximo jueves. Este ERP pues lleva la información del negocio, tengo el listado de clientes, facturación, pedidos pendientes, eh, facturas pendientes por cobrar. Y por alguna razón, por no resguardar adecuadamente esa información, por algún ciberataque, por algún uso malicioso de las herramientas, esa información se extravía, digamos, estaríamos perdiendo no solo la confianza en la herramienta y todo el proceso que llevó llegar hasta ella, sino un activo valiosísimo para las empresas que es la información, ¿verdad? Cómo recuperar esa información, cómo recuperarse de un ataque, cómo administrar todos esos datos, cómo volver a recuperar la información de los clientes, qué pedidos tenemos pendientes de entregar, etcétera. Es un caos para la organización. Así que mientras más sofisticada es la empresa en términos de herramientas digitales, mientras más digitalización existe en la compañía, podríamos decir que es necesario que se acompañe también de mejores medidas y medidas más drásticas para poder evitar ser víctimas de ciberataques, ¿verdad? De forma muy general, ¿verdad? Y con el concepto, con el criterio como ingeniero en informática y sistemas, les diría que tampoco el hackeo a alguna cuenta de correo, a alguna cuenta de Facebook, a cualquier sistema de la aplicación, o sea, de la corporación, perdón, es muy complejo, ¿verdad? No es tan sencillo. Tienen que ser muchos descuidos, digamos, por parte de los usuarios que ayuden a que una persona pueda intervenir y llamar lo que le denominamos hackeo, ¿verdad? Que creo que es el término general que muchas personas utilizan para poder describir, digamos, un ataque que recibieron a sus cuentas. Así que no es tan sencillo, ¿verdad? Sí existen algunas herramientas, incluso existe una profesión, no sé si pues, ustedes la habrán escuchado antes, pero hay, digamos, hacker éticos. ¿Qué son los hacker éticos? Pues son personas con experiencia elevada, digamos, o muy sofisticada en términos de seguridad de la información, conocen cuáles son los fallos más comunes en sistemas operativos y demás. Y lo que hacen es hacer pruebas a compañías, digamos, venden el servicio para decir, bueno, voy a hacer un intento de hackeo, digamos, voy a ingresar por todos los sitios que pueda y te voy a decir en qué lugares tenés que mejorar para evitar ser atacado, ¿verdad? Entonces eso es lo que se denomina hacker éticos o hackers de guante blanco. Hay muchos nombres que se les da a estas personas. Obviamente ese servicio pues está destinado a grandes corporaciones y compañías pues que requieren hacer un análisis bastante frecuente del estado de su infraestructura, sobre todo cuando ellos tienen sus propios servidores, cuando tienen administradas toda su infraestructura internamente, cuando tienen una cantidad de personal más allá de 100, 200 empleados, equipos de cómputos distribuidos, múltiples sedes, ¿verdad? Entonces, en ese caso, estas medidas pueden ser bastante útiles porque el servicio no es tan accesible, ¿verdad? No es tan económico. A lo que quiero llegar con esto es de que existen sí ciertas herramientas que pueden ayudar a una persona malintencionada, digamos, en aprovecharse de la información de una empresa. Pero
Se aunaba a esto también, hay passwords débiles, no hay medidas de seguridad, no hay respaldo de información y muchas de las medidas que vamos a ver ahora ayudan y facilitan a que este trabajo que pueda o esta mala intención que pueda tener esta persona se logre, ¿verdad? Entonces creo que por ahí ese sería como el mensaje general. Mientras más preparados estemos, mientras mejor administremos nuestras plataformas, nuestras contraseñas, medidas de seguridad, respaldo de información, más difícil va a ser que algún atacante logre su objetivo. Mientras más educados esté el personal, mientras más educados estén las personas, el riesgo de ser vulnerado informáticamente es menor. Y como les digo, con las herramientas actuales es muy complejo. Por ahí cuando uno comenta que es ingeniero de informática y sistemas en círculos sociales, en la familia y demás, hay una broma bastante común de y puedes hackear Facebook, ¿verdad? Y me puedes ayudar a conseguir el Facebook de mi novia, no sé, hay una cantidad ahí de estereotipos alrededor que uno se sienta en una pantallita negra en la computadora, ¿verdad? Con una pantallita negra escribir comandos y con esto voy a lograr hackear sitios, eso no es verdad, ¿verdad? Como sucede en las películas, ¿verdad? Con medidas de seguridad básicas, con las herramientas actuales, con la tecnología que tienen nuestros equipos de cómputo, los exploradores web, yo diría que el hecho de tener o de recibir ser víctima de un ataque puede ser más un tanto por inexperiencia, ¿verdad? Por confianza o por confiar demasiado en algunas personas y por no tener medidas de seguridad claves. Entonces, creo que eso es algo, el mensaje de fondo de esta charla y es por eso que vamos a conversar en esta hora de cuáles podrían ser algunas medidas básicas que ustedes pudieran implementar, ¿verdad? No significa que sean las únicas, no significa que son las más importantes. Bueno, sí podemos decir que son las más importantes, ¿verdad? Pero no son las únicas. Ustedes van a poder encontrar igual más información en internet si desean hablar de algunos temas. Aquí lo que espero darles es un vistazo general y que se lleven tips claves que les pueden ayudar a evitar, digamos, que ustedes sean víctimas de algún ciberataque. Solo recordarles que eh, hoy estamos al martes 11, ¿verdad? Estamos ya en nuestra sexta cápsula. Para todos aquellos que nos han seguido constantemente durante estas 6 cápsulas, les agradecemos mucho el espacio y el tiempo que dan en su agenda o que nos otorgan en su agenda para poder conversar. Nos alegra mucho ver que la tasa de conexión sigue permanente o sea, ha permanecido a lo largo de todas estas charlas. Vemos ahí nombres bastante familiares, ¿verdad? En cada una de las sesiones. Les agradecemos mucho ese espacio y nos agrada porque significa que están encontrando información valiosa, ¿verdad? Y eso creo que es lo más importante. No, 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 bueno, vuelvo a repetir, ¿verdad? No omito el invitarlos a que nos hagan llegar temas que ustedes quieran tratar, información adicional que quieran de alguna forma conocer, ¿verdad? Y con esto nos permitirá incluso conseguir algunos expertos muy particulares, ¿verdad? De algunas áreas que pudieran ampliar mucho más algunos temas que hemos visto en estas cápsulas, ¿verdad? Entonces, mañana vamos a estar hablando del catálogo digital como una herramienta de ventas y el jueves estaríamos terminando con la charla de automatización de procesos, ¿verdad? Y recuerden que las personas que lo deseen y que han asistido al menos al 80% de las cápsulas, al finalizar estas sesiones van a recibir un diploma de participación, ¿verdad? En nombre de, recuerdo quiénes son las instituciones que están liderando esta actividad, que es la Organización de Estados Iberoamericanos con la oficina con sede en El Salvador y cofinanciado por la Unión Europea. No sé, ustedes me comentan qué tal escuchan mi voz. Por ahí nos comenta Priscila que se escucha muy, muy lejos, digamos, o muy lejano mi voz. ¿Será que todos lo escuchan de la misma forma o están escuchando bien? Solo me gustaría que confirmen en el chat para ver si puedo solucionarlo antes de iniciar por completo. ¿Se escucha bien? Mucho eco por ahí, dice Mauricio. Perfecto. Va, denme un segundo, solo voy creo que lo puedo mejorar utilizando mis AirPods. Permítame un segundo. Bueno, estamos de vuelta. Me comentan si hay una mejoría en el audio. Quizás sí estaba
En las charlas anteriores estaba utilizando mis audífonos que tienen un micrófono incorporado y quizás sí el sonido es un tanto diferente, por eso puse atención al comentario. Por ahí Priscila dice que se escucha mejor. Perfecto, ¿verdad? Excelente. Muchas gracias por sus comentarios. Es importantísimo, ¿verdad? Siempre escucharlos a ustedes, ¿verdad? Y de igual forma ustedes a sus clientes, ¿verdad? ¿Para qué? Para mejorar el servicio y que todos estén contentos, ¿verdad? Con el desarrollo de sus distintas actividades. Así que bueno, vamos a iniciar entonces de lleno con la charla. Cuando hablamos de ciberseguridad, se escucha un término bastante complejo, ¿verdad? Pero al final de cuentas son un conjunto de medidas que se toman para proteger la información digital, los dispositivos y los activos digitales que tenga la corporación para evitar ataques digitales, ¿verdad? Ustedes es información que les va a ayudar a tener un mejor contexto sobre qué es lo que sucede en este tema, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con el punto de cuáles son las buenas prácticas de seguridad de la información. Primero, acá está un listado de temas que vamos a ver durante esta charla, ¿verdad? Que son estas buenas prácticas que vamos a dar algunas recomendaciones bastante sencillas y básicas. Vamos a hablar del respaldo de la información y cómo ustedes pueden generarlo, planificarlo dentro de su organización. Vamos a hablar de la autenticación de dos factores, explicarles en qué consiste, qué son los factores de autenticación y por qué algunas herramientas nos lo solicitan actualmente, ¿verdad? Sobre todo ya, en mi caso al menos en el último mes, dos plataformas, mis perfiles de LinkedIn y de Facebook me solicitaron utilizar factor de un segundo factor de autenticación y casi que todas las plataformas lo están solicitando ahora, ¿verdad? Al menos las de uso masivo y uso frecuente. Ahí sí que les voy a explicar en qué consiste esto, cómo navegar de forma segura por Internet y cuáles son los tipos de ciberataques más comunes. Y sobre todo, cuando digo comunes, es que, digamos, están orientados a la mayoría de la población. Hay otros tipos de ataques muy específicos y muy puntuales que son destinados tanto a como corporaciones o a instituciones de gobierno que requieren de digamos, un mayor tecnicismo para explicarse, un mayor tecnicismo para ejecutarse y que atacan ya elementos muy particulares de la red de estas instituciones, ¿verdad? A cambio, los ciberataques que les voy a comentar, pues son de los más comunes porque a cualquier persona le pudiera suceder, ¿verdad? Sin tener el cuidado adecuado, ¿verdad? Entonces, esos son los temas que vamos a ver a continuación. Vamos a hablar entonces de las buenas prácticas de seguridad, que son bastante sencillas, ¿verdad? Y que son recomendaciones que les permitirán a ustedes mejorar la administración de la información de la empresa, ¿verdad? El primero de ellos, y esto es porque de una de las formas por las cuales quizá las personas dicen, me hackearon mi cuenta, lograron entrar a mi cuenta, en muchas ocasiones, digamos, el acceder a la contraseña de un usuario, ya les voy a explicar un tipo de ataque de cómo puede lograrse, pero para poder lograrlo y poder generar realmente exitosamente este tipo de ataques, hay un término que se llama ingeniería social, ¿verdad? Y que la ingeniería social no tiene ninguna relación con ningún tecnicismo, ni ninguna capacidad informática, ni ningún dispositivo electrónico, es únicamente el conocer a la persona a la cual se le va a realizar el ataque, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? La mayoría de las personas suelen utilizar o fechas de nacimiento, nombres de sus hijos, palabras clave o información que les recuerde fácilmente para que la contraseña no se les olvide, ¿verdad? Entonces, cuando uno conoce a esta persona, digamos, y alguien quisiera realizar un ataque y digo, bueno, él nació en el 83, tiene dos hijos, uno se llama de esta forma, la otra se llama de esta forma, él es fanático del fútbol, le va al Real Madrid, no sé, hay un conjunto de elementos, digamos, que forman parte del contexto de esta persona y mientras alguien conoce más a esta persona, más información fácilmente podrá acceder, ¿verdad? Por ahí cuando recibimos estos cursos de seguridad informática en la universidad y en algunos otros espacios, hacían la broma, digamos, que muchas veces las personas más con cargos más importantes o rangos más importantes de las compañías tenían que tener mucho cuidado al momento de cuando salen, digamos, están de viaje o están en la ciudad y salen a interactuar socialmente y tienen esa oportunidad de interactuar con personas nuevas, digamos, verán mucho cuidado de qué información comparten, ¿verdad? Qué información les dicen y que parezca sospechoso si alguien se acerca y te empieza a preguntar como demasiados detalles de la vida de esa persona y sin alguien que no conocemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en esos datos se revelan
muchos detalles que luego esa información es utilizada a través de una aplicación, ya les voy a explicar más adelante, y con esto se puede acceder, digamos, o hacer el esfuerzo de llegar a utilizar una contraseña. Entonces, ¿qué es una contraseña segura? Y por ahí también comprendo la parte del usuario, ¿verdad? Porque a mí me molesta mucho cuando me obligan a cambiar de contraseña, sobre todo mi aplicación bancaria, ¿verdad? En donde para mí la plataforma más importante, la información de mis cuentas bancarias, ¿verdad? En estas aplicaciones, pues trato de ser lo más seguro posible, ¿verdad? Y tener, digamos, hasta un protocolo del cambio de contraseñas, que no sé si a ustedes les pasa, pero hay una solicitud de contraseñas de a veces cada 3 meses, cada 6 meses, y dependiendo, ¿verdad? De algunos factores, a uno se le olvida muy fácilmente cuál fue la que cambió recientemente o por costumbre uno está acostumbrado a digitar una contraseña y cuando lo piden cambiar es bastante complejo. Pero es una medida de seguridad que ayuda a, primero, evitar que si por alguna razón una persona logró tener acceso a la contraseña, en muy poco tiempo esa información no es vigente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al modificar la contraseña, esta información pues ya no es de utilidad. ¿Qué es una contraseña segura? Termina una contraseña segura, las aplicaciones incluso tienen algún formato para que a ustedes les aparezca cuál es digamos, la composición de la contraseña para que sea segura. Esta composición se basa en letras mayúsculas, letras minúsculas, números, un carácter especial y que sea mayor a 8 caracteres, ¿verdad? O a 10 o a 12 caracteres. Mientras más caracteres tiene la contraseña, más difícil va a ser que alguna aplicación pueda descifrarla. Traten de usar información que no esté muy relacionada con su día a día, con su vida, con su familia. Traten de encontrar una contraseña, digamos, y ahí traten ustedes de pensar en secretos que quizás solo ustedes conocen, ¿verdad? O información que ustedes saben muy bien. ¿Para qué? Para que esa información sea más difícil de poder descifrar, ¿verdad? La información que, digamos, de nuestra personalidad, que es más sencilla de escribir, suele estar asociada a las contraseñas, ¿verdad? Bueno, con tantas contraseñas, ¿verdad? Que existen, no les voy a mentir, utilizo algunos mecanismos que se encargan de administrar las contraseñas, porque no me acuerdo de todas, pero sí tengo una especie de patrón, ¿verdad? O sea, utilizo un patrón que no les puedo decir cuál es, ¿verdad? Por seguridad, pero ese patrón lo cumplo en diferentes plataformas. Hay plataformas que no me interesa y que hasta desconfío un poco de ellas, pero como hay que registrarse, hay que poner un correo electrónico y una contraseña. Utilizo contraseñas como muy básicas, elementales y descriptivas que no tienen ningún problema. Las contraseñas que más me interesa si tengo una especie como de patrón para recordarme cuál es la que uso en cada una de esas contraseñas y no la suelo almacenar en el explorador web, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si de alguna razón alguien se roba su equipo de cómputo, logra entrar al sistema operativo y entra a navegar a sus exploradores web, probablemente si dejo almacenadas todas las contraseñas, van a entrar muy fácilmente a esta sección, ¿verdad? Aunque ahora con el doble factor de autenticación, que les voy a decir la importancia de por qué utilizarlo, pero eso se los voy a decir más adelante, pues podemos minimizar parte de ese riesgo, ¿verdad? Pero el uso de contraseñas seguras es súper importante. ¿Y qué es lo que pasa en las compañías, ¿verdad? Y se los comento porque por muchos años trabajé brindando soporte técnico a usuarios, ¿verdad? De cómo acceder a su correo electrónico, que se les olvidó el usuario para entrar a la computadora. Lo que hacen es que uno les cambia la contraseña y lo anotan en un post-it y lo ponen a la par de del monitor o lo ponen en el escritorio y esa es una medida de seguridad. Bueno, ninguna medida de seguridad y todo lo contrario, es una medida de inseguridad. ¿Por qué? Porque alguien fácilmente puede leer esa contraseña y con esto entrar y modificarla, ¿verdad? Así que créanme que gran parte de los ataques, los hackeos o información que puedan acceder de sus perfiles se basa en el uso de contraseñas sin el nivel de seguridad adecuado o muy básicas, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser su nombre, el año de nacimiento y un 2 3 por ejemplo, ¿verdad? Hay quienes utilizan un patrón bastante similar. Entonces es muy fácil tratar como de determinar cuál pudiera ser la contraseña de los usuarios. Y estas contraseñas son primero del sistema operativo, ¿verdad? Que los sistemas operativos ahora pues tienen un patrón de un código muy sencillo de utilizar, o algunos tienen hasta reconocimiento facial, ¿verdad? Que sí es una medida importante, pero no es del todo certera, ¿verdad? Se puede llegar a vulnerar, ¿verdad? Entonces, primero el sistema operativo, luego las plataformas más importantes para ustedes. Yo les recomiendo que esa contraseña no la dejen almacenada en ningún sitio, ¿verdad? Ustedes administrenla, traten de memorizarla, generen un patrón que les ayude a irla cambiando y recordarse cómo es que esta contraseña va cambiando a lo largo del tiempo. Y sus redes sociales, sobre todo las redes sociales para los perfiles
empresariales, ¿verdad? Porque he visto casos de empresas que asesoramos que pues han obtenido muy buenos resultados en sus plataformas, llegar a tener 10,000, 25,000 seguidores y por un descuido esa información se pierde y es empezar de cero, ¿verdad? Y hay quienes dicen definitivamente, no, yo no quiero, ¿verdad? Yo no voy a hacer el esfuerzo otra vez, no me importa perder y ya no quiero volver a tener un perfil de Facebook. O hay quienes sí empiezan de nuevo y les toma un par de años recuperarse y llegar a tener esa cantidad de seguidores. Así que, y lo importante acá es que la persona que se queda con ese perfil se queda con el nombre, ¿verdad? Entonces ya no puedo volver yo a tener un nombre similar. Entonces tengo que tratar de buscar un nuevo nombre que se parezca, pero que no sea igual. Entonces es todo una complejidad. Entonces es importante que ustedes administren sus contraseñas de forma adecuada. Las plataformas que no les interesen mucho pueden hacerse ayudar de su explorador web, al menos así lo hago yo, a un gestor de contraseñas que él se encarga de administrar mis contraseñas y yo no me recuerdo de todas las plataformas porque fácilmente uno ingresa a 20 o 30 plataformas distintas, ¿verdad? Por diversos temas. Entonces, es muy complicado recordarse de todas esas contraseñas. Así que eso puede ser una buena ayuda. Y las plataformas clave, la información financiera, información bancaria, información de la empresa, traten de administrarlas ustedes por separado y que nadie tenga acceso a esas contraseñas, ¿verdad? Y si tienen, digamos, aplicaciones dentro de su empresa y ustedes son el usuario administrador, por ejemplo, que lo he visto que sucede mucho, y lo llama su asistente, mire, hay que actualizar tal orden de compra y ustedes por la emergencia, ¿sabe qué? Le voy a dar mi contraseña, esta es mi contraseña, entre, fatal, ¿verdad? Eso no debería suceder ni con la persona de mayor confianza que ustedes puedan tener dentro de la organización, porque eso es un fallo de seguridad bastante común y por confiar, digamos, y por eso les decía que la mayoría de esos ataques son por confianza o por delegar o por no administrar bien esta información o por hacerla de menos. Y ahí es donde ocurren la mayoría de los ataques. Otro aspecto bien importante también es el uso de software legal. Y esto no debería ser una recomendación porque debería ser una buena práctica por default, ¿verdad? En nuestras acciones como empresarios, ¿verdad? Pero estamos conscientes que hay una realidad, entre la cual es muy sencillo descargarse una aplicación, aplicar un hack y con esto tener una aplicación que nos sirve para trabajar, pero no tenemos el presupuesto para poder pagarla, ¿verdad? La recomendación de fondo es ahorrar lo suficiente para pagar esa aplicación y ya muchas de las aplicaciones incluso han migrado a un pago mensual, ¿verdad? Que es un pago módico, eso sí, a lo largo de la vida que utilice la aplicación, pero eso me da derecho a actualizaciones, digamos, me permite estar actualizado con toda la información y esa es la forma correcta de utilizar herramientas de software, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede con las plataformas ilegales, digamos, o software ilegal? Hay personas, digamos, o que se encargan de descifrar cuál puede ser la contraseña o cómo puede ser el método de validación de las aplicaciones, ¿verdad? Se encargan a analizar el código, pueden pasar muchos meses haciendo este análisis y a cambio de eso ellos dicen, bueno, voy a generar un hack para que las personas puedan utilizar esta plataforma, ¿verdad? En muchas ocasiones este tipo de personas, ¿verdad? Lo hacen más como por un reto, por demostrar que son muy inteligentes, por un factor de ego, ¿verdad? Y esa es su principal motivación, lograr hackear una aplicación que dice que nadie puede y eso los motiva a estas personas a tratar de hacerlo. Pero en otras ocasiones no es solamente ese factor, ¿verdad? Se dicen, bueno, ya logré hackear esto, muchas personas lo van a querer descargar. Cuando utilicen el hack que yo voy a utilizar, voy a aprovechar para agregar un virus a esta hack que yo le genero a la aplicación y con esto tomar control de la computadora y hay virus, digamos, o tipos de ataque, digamos, por ahí les voy a hablar de esto, que son de gusano o worms, que lo que hacen es implementar un software o instalar una aplicación dentro de su equipo sin que ustedes se den cuenta y ustedes pueden pasar infectados toda la vida que dure el sistema operativo, a menos que tengan vigente, ¿verdad? Entonces, ¿para qué hacen esto? ¿Por qué? Porque pueden tomar control de su computadora y con esto generar acciones masivas para generar ataques a otros sitios web, para generar otro tipo, para administrar la información que ustedes están generando. Y mientras más silencioso es mucho mejor, ¿verdad? Por ahí vi un video en LinkedIn de una chica que decía que hay dos tipos de empresas en términos de seguridad informática, ¿verdad? Las que han sido hackeadas y las que no se han dado cuenta, ¿verdad? Me parece que es un tanto dramático, ¿verdad? Porque tampoco es que realmente todos seamos foco de atención de los millones de billones de usuarios de Internet. No vamos a hacer una muestra representativa de que alguien quiera realmente atendernos. Pero si yo tengo malas prácticas, yo descargo software ilegal, me conecto a plataformas de descarga,
es la misma computadora que utilizo para el trabajo, ahí tengo instalado mi ERP, ahí tengo instalado la aplicación del banco con la que pago la planilla, ese es un riesgo altísimo, ¿verdad? Altísimo de que algo va a salir mal. Así que el uso del software legal ayuda a evitar estas interferencias de personas que sí no te dicen cómo utilizar un hack, cómo aplicar un nuevo código, pero a cambio de eso o instalan software malicioso o se aprovechan del control de la computadora. No crean que lo hacen tampoco como de gratis, ¿verdad? Y sin ningún interés detrás. El uso de antivirus ayuda bastante. Mejor si es un antivirus licenciado, un antivirus con una licencia que les ayude a tratar de identificar la mayor cantidad de posibles virus que tengan o ataques que tengan en la computadora. Hace muchos años el desarrollo de estos virus, ¿verdad? Era pues atacar los recursos de la computadora para volverlo más lenta, para capturar información y demás. Ahora ha migrado un tanto a otro tipo de virus como es el secuestro de información, el uso de información que ustedes manejan en Internet, la lectura de información de sus usuarios y contraseñas y demás. Entonces el antivirus ayuda en gran parte a poder bloquear todos estos elementos, ¿verdad? A bloquear y a darles, traten de que el antivirus que ustedes compren tenga algún módulo específico que esté destinado a la navegación en Internet, bloqueo de scripts maliciosos, bloqueo de publicidad, etcétera. Todo esto les va a ayudar a que ustedes de alguna forma sea más segura la navegación dentro de su sitio. Y sobre todo, capacitación constante al personal con elementos básicos de ciberseguridad, ¿verdad? Elementos que les pueden ayudar a no abrir un correo electrónico de un destinatario de un remitente que no conocen, más si viene un archivo adjunto, eso es, digamos, uno de los mayores riesgos que existen. Ya vamos a hablar de esos ataques más adelante. Pero con estas prácticas que ustedes implementen, créanme que el riesgo de ser hackeados o vulnerados a través de un ataque de ciberseguridad cada vez va a ser menor, ¿verdad? Y son, como les digo, temas bastante prácticos y sencillos que no requieren de un conocimiento técnico, de tener un firewall instalado en mi casa, no se refiere a eso, ¿verdad? Entonces, estas serían para empezar con las buenas prácticas de seguridad. Ahora, el respaldo de información. ¿Qué es lo que sucede? La mayoría de los ataques van a atentar contra la información que ustedes tienen en su equipo de cómputo. El peor escenario es que por alguna razón determinada alguien tome posesión de su computadora, encripte la información de su disco duro y nadie la puede leer y piden un rescate para eso. Ya les voy a explicar ese tipo de ataques, ¿verdad? Entonces, ante ese peor escenario, digamos, una medida que lo puede restaurar fácilmente es contar con un respaldo de la información más importante. Quizá no tengo toda, pero sí la información más importante de mi negocio, ¿verdad? Entonces yo tengo que tener primero, seleccionar de todo mi inventario de información cuál es la información con la cual ustedes realmente su negocio correría riesgo de continuidad si se pierde, ¿verdad? Listado de clientes, listado de facturas, cómo administran ustedes toda esa información, ¿verdad? Lo más común en las micro y pequeñas empresas es tener un archivo de Excel, ya sea en la nube, en la computadora, en donde yo llevo ahí el control de las facturas que estoy generando, cuánto me deben, cuánto tengo que cobrar, cuánto tengo que pagar, cuánto debo de planilla, o a quienes ya utilizan algunas herramientas, un ERP bastante sencillo o un tanto ya más sofisticado, pero ¿dónde se está almacenando esa información? Ustedes averígüenlo, busquen información dentro de ese equipo donde está y traten de hacer un respaldo. Muchas de estas aplicaciones, si ya utilizan un ERP, tienen la opción de exportar datos, ¿verdad? Para generar un respaldo, o si no, investiguen el software que ustedes están utilizando, cómo hacer un respaldo de seguridad constantemente. Entonces, primero, seleccionar la información más importante de su negocio es clave, ¿verdad? Luego, la planificación, planificar cada cuánto voy a hacer estos backups. ¿Qué es lo que pasa si el día de hoy, o bueno, si hoy me hackean mi computadora y generan una especie de malware que se encarga, o ransomware que se encarga de encriptar la información de mi disco duro y no poder utilizarla? Si yo tengo respaldos, el peor de los escenarios es que voy a ir a la fecha más reciente de regeneración de backup. Si yo hago un backup semanal, lo que va a pasar es que una semana atrás, bueno, la semana puedo recuperarlo y solo perdí una semana de información. Entonces, ante este ataque, que es uno de los más severos, digamos, y que de alguna forma también es complicado que se dé, a menos que ustedes ayuden o colaboren a que la persona lo realice, de lo contrario va a ser muy difícil que se logre. Ante este ataque inminente de pérdida total de información, la solución es perder una semana. De perder una semana a perder un año de información o a perder 2 años de información, entonces ustedes ahí pueden magnificar cuál podría ser el daño para su negocio.
Si ustedes tienen información bastante regular, tienen una aplicación en la nube que utilizan para administrar ciertos datos, su computadora no tienen archivos que realmente les importen, pues ustedes pudieran bajar esa frecuencia, hacerlo cada 6 meses, cada 3 meses, pero agreguen en su agenda, ¿verdad? Háganse recordatorios en su teléfono, puedan hacer backup de la información. Es una de las actividades más tediosas, digamos, y es una forma de mitigar riesgos que puedan darse y es, digamos, ya pasé un año haciéndole backup de información y nunca me pasó nada y nunca me pasó nada, ya no voy a hacer backups, ¿verdad? Porque a mí realmente nunca me van a hackear y resulta que casualmente al mes o a los 2 meses ustedes pueden ser alguna víctima de alguna información. Y aquí estoy hablando de ataques digitales, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede, digamos, y lamentablemente para nuestra región, el ser víctima también de un atraco, ¿verdad? De un asalto es bastante probable, ¿verdad? Nadie está libre de esto. ¿Y qué pasa si andamos con nuestro equipo de cómputo, vamos a visitar a un cliente, hacer una presentación y se quedan con nuestra computadora? Ahí se perdieron todos nuestros archivos, ¿verdad? Y como lo comentaba en alguna de las cápsulas previamente, al menos desde mi punto de vista, para el trabajo, el tipo de trabajo que realizamos en la empresa, es muchísimo más valiosa la información que está dentro de la computadora que la misma computadora, ¿verdad? Y eso que a pesar que es una computadora de alta generación, digamos, y de un muy buen rendimiento, a pesar de eso, la información que está contenida es lo que más me importa y lo que más vale y por lo que mis clientes me pagan, ¿verdad? Entonces, de igual forma, imagino que para muchos de sus negocios podrá ser bastante, bastante similar, ¿verdad? Toda la información que ustedes tienen ahí contenida, traten de resguardarla. ¿Para qué? Para que ya sea por un subirataque, por un extravío o el tercer caso que suele suceder también es un deterioro del funcionamiento del equipo. Se fue la luz, hubo un bajón de electricidad, una fuente de corriente no funcionó, se disparó un pico de energía y quemó los equipos, quemó el disco duro, quemó la memoria RAM, quemó el procesador. Lo más importante de resguardar es quizá el disco duro, ¿verdad? Que no le suceda nada. Pero si el disco duro se dañó, ya no hay marcha atrás. Entonces no fui víctima de ciberataque, no fui víctima de un atraco o un asalto, fui víctima de un deterioro del equipo de cómputo por algún accidente, porque se fue la luz, porque hubo una alta descarga de energía, etcétera. Entonces todo esto es, o porque le derramé el café, ¿verdad? Sin querer, derramé mi taza de café en mi equipo y se descompuso, el café logró entrar al equipo y logró dañar el disco duro y ahí se perdió toda la información. Entonces, ante esto es una recomendación de las más prácticas. Es un trabajo muy operativo, tedioso, que puede hacer que les caiga mal, que no les guste, pero que les va a ayudar a resguardarse y a poder recuperarse en cualquier momento. Sobre todo si ya son una empresa grande, digamos, que utiliza sistemas de información, utilizan una base de datos, tienen servidores, el respaldo de información es casi que obligatorio, ¿verdad? Por ahí comenta Oscar un caso, ya lo vamos a leer cuando lleguemos a la parte de los tipos de ataque que se pueden generar para su equipo de cómputo. Ustedes pueden automatizar estas, digamos, actividades, ¿verdad? Tanto los sistemas operativos de Windows o Mac, que son los más famosos, ¿verdad? O los que estoy seguro que ustedes utilizan, alguno de estos dos, tienen mecanismos para configurar respaldos de información con cierta frecuencia. Y ustedes pueden configurar y decirle al sistema operativo cada cuánto desean hacer un respaldo de seguridad y obviamente por cuánto tiempo desean almacenarlo, cuántas versiones desean almacenar para que tampoco se sature el disco duro y su disco duro esté lleno de respaldos porque hicieron un respaldo semanal y no borran los anteriores. Entonces, con los respaldos semanales y respaldos mensuales, con tener el último mes o el último semestre y la última semana, ahí vamos a explicar algunas metodologías de esto, con eso es más que suficiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la información de hace un año, pues si ya tengo el respaldo de hace 6 meses, ya no me interesa mucho, al menos ese respaldo, el de, digamos, el de más alta cobertura, ¿verdad? Ya vamos a hablar de eso en un momento. Pero es importantísimo que ustedes puedan automatizar esos procesos también, ya sea con alguna herramienta que se encargue de hacerlo, las herramientas del sistema operativo, o también si ustedes tienen una plataforma en la nube. ¿Qué tipos de plataforma hay en la nube para almacenar archivos? Está OneDrive, está el Drive de Microsoft, está Google Drive, hay N cantidad de espacios de almacenamiento que incluso no son tan caros. Y acá yo les diría donde sí es importante hacer una inversión financiera y monetaria para esto. ¿Para qué? Para lograr muy buenos resultados en mis procesos de digitalización. Entonces, ahí yo tengo una copia en la nube, tengo una copia en disco duro y tengo una copia en mi casa, digamos, en la caja fuerte, en donde guardo mi ropa, donde nadie más lo ve, otro disco duro con el respaldo semestral o el respaldo anual. Para en el peor de los casos, llega a suceder cualquier accidente, se cae la nube, nos quedamos sin internet, al menos ya tengo ese respaldo de información. Entonces,
¿Cuáles son las metodologías de almacenamiento? Por ahí hay una recomendación que se denomina 3-2-1, ¿verdad? ¿Qué significa ese 3-2-1? Tengo 3 backups semanales o la unidad de medida que ustedes quieran. Hay instituciones a los cuales hacen backups diarios, ¿verdad? Tienen un backup del día anterior. Las instituciones financieras, sobre todo, donde la información es clave, administrarla y respaldarla, tienen backups incluso varias veces al día. ¿Para qué? Para ante cualquier riesgo que suceda, tienen cómo recuperarse. Y eso es lo más importante. Puede ser que seamos susceptibles al riesgo y no podemos minimizar el riesgo de ser víctimas de ataque, pero sí tenemos mecanismos para recuperarnos de ese ataque y que sea lo menos dañino posible. El respaldo es una vez. Entonces tengo 3 backups, digamos, sencillos, que ocupan una semana, que es la información más relevante, que es solo el archivo donde tengo mi copia de clientes, facturación y demás. Lo copio cada semana a una carpeta, ¿verdad? Donde tengo la fecha y los organizo por fecha, ¿verdad? Y con tener 3 de esos backups es más que suficiente. No me interesa tener un histórico de 20 semanas atrás, ¿verdad? Cada 3 semanas viene el siguiente que sería una vez al mes. Entonces, 3-2-1, ¿verdad? 3 semanales, los siguientes, ¿verdad? Serían 2 mensuales y el siguiente sería un archivo semestral. Entonces, cada semana hago backup de lo más importante. Cuando hago un backup mensual, probablemente ya puedo incluir más archivos, ¿verdad? Puedo incluir ya la lista de cotizaciones, de donde guardo todo mi respaldo de los proyectos que estoy realizando, etcétera. La información semanal la pueden almacenar en la nube, en una de estas carpetas, en un OneDrive, donde ustedes quieran. La información mensual les recomiendo que lo puedan administrar en un disco duro externo. No sé si ustedes conocen estos discos duros externos, muy probablemente sí, ¿verdad? Por ahí se denominan SSD porque son Solid State Drive, ¿verdad? Son discos de estado sólido, que son los más seguros, los que no se deterioran, son un poquito más caros, pero ahora realmente no están tan caros como hace 10 años. Compren uno de estos discos duros externos y una vez al mes copien información importantísima y la información importante, ¿verdad? Lo que está cambiando día con día y la información de todos los proyectos realizados, cotizaciones, lo que ustedes quieran. Y estas tienen que tener ustedes 2 meses atrás, ¿verdad? Las 3 últimas semanas realizadas, 2 meses atrás, y viene el backup más grande y es el backup semestral. Ahí si quieren ustedes pueden hacer una copia de todos sus archivos. Les recomiendo que tengan otro disco duro externo y estos otros discos duros externos, incluso hay unos que tienen un código para poder cifrar la información. Y si alguien se lo roba, alguien se queda con él, no puede leer la información a menos que aplique el código para poder leerlo, ¿verdad? Entonces es una medida de seguridad extrema, ¿verdad? Y lo pueden hacer una vez cada 6 meses. Cada 6 meses hacen un backup completo de información y ese disco duro no lo cargan ustedes en su mochila, no lo cargan en la oficina, lo tienen en un lugar seguro, en su casa, en una caja fuerte en el banco, donde ustedes quieran, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede con esto? Alguien podrá decir, bueno, pero qué extremas, ¿verdad? Medidas de seguridad. Pero créanme que el respaldo de la información es lo más valioso que ustedes tienen y es la forma de evitar, la forma más fácil de recuperarse ante cualquier ataque, ¿verdad? Entonces, esa es una metodología que les sugiero. Puede ser que ustedes hagan una semanal y una cada 6 meses, como ustedes quieran, como ustedes se les facilite, pero por favor, comprométanse con ustedes y que el resultado de estas cápsulas, ustedes vean la importancia de tener backups. Si ustedes no han sido víctimas de un ciberataque, probablemente no vean la importancia, pero aquellos que hayan sido víctimas de un ciberataque, víctimas de un ataque de violencia o víctimas de un deterioro de equipo o un accidente eléctrico, sabrán la importancia de perder todos los datos, el dolor, ¿verdad? Porque es irrecuperable, ahí sí no hay forma de recuperar toda esa información. En mi caso, digamos que desarrollamos incluso proyectos de software en donde administramos código fuente y demás. Para nosotros perder esto son meses de trabajo o años de trabajo, que recuperarse de eso es casi que imposible, ya es más que asumir la pérdida y encontrar algunas otras medidas, ¿verdad? Pero por eso es importante siempre respaldar la información. Vamos a hablar de la autenticación de 2 factores, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con la autenticación de 2 factores? Hay diversos mecanismos de autenticación. Hay 3 al menos de los más importantes. Primero es lo que yo sé, digamos, qué es lo que ustedes saben, y esto se refiere a contraseñas. Por ahí se recuerdan que también las aplicaciones utilizan una pregunta secreta que ustedes pueden configurar para validar que son ustedes. Entonces, saben su contraseña y la pregunta secreta también es algo que ustedes saben, ¿verdad? La pregunta secreta no es un segundo factor de autenticación. La pregunta secreta solo es otro tipo de autenticación que es algo que ustedes saben, ¿verdad? Entonces, los factores de autenticación, lo que yo sé, lo que yo tengo y lo que soy. ¿A qué se refiere con esto? Lo que yo sé, mi contraseña,
lo que tengo, algún token o algún dispositivo, o ya les voy a explicar ahorita las herramientas que ustedes pueden utilizar o lo que les solicitan las plataformas actuales. Que este segundo factor de autenticación, la gran ventaja es que a pesar que alguien robe su contraseña y la pueda utilizar, cuando quiera utilizarla, va a requerir de generar un código dinámico que llena y se genera con un solo dispositivo, ¿verdad? Algo que yo tengo, algo que yo poseo, puede ser una llave, puede ser un USB, puede ser una aplicación en el teléfono que me genera un código adicional para asegurarme que soy yo que el que estoy intentando hacer la transacción. O si alguien se roba mi contraseña, se roba mi equipo de cómputo, este código no lo van a poder utilizar porque es un segundo factor de autenticación, ¿verdad? Incluso si ustedes lo utilizan en su teléfono, les recomiendo utilizar las medidas más severas del teléfono, ¿verdad? Es muy probable, yo he extraviado y me han robado un par de celulares en donde se van este tipo de aplicaciones. Entonces yo tengo configurado, digamos, un reinicio automático desde yo entro a mi plataforma. No les voy a dar, por seguridad, no les voy a decir cuál es. Entro a mi plataforma de administración de la información del sistema operativo y borrar el teléfono, ¿verdad? Y con borrar el teléfono restaura y regresa a su estado original y mis fotografías, mis contraseñas, mi aplicación del banco y demás, todo queda eliminado por completo. Entonces, pero eso hay que configurárselo al teléfono. Investiguen ustedes en el dispositivo que ustedes utilizan cómo realizarlo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ustedes puedan desde una forma de emergencia centralizada ingresar y poder generar el reinicio por completo de información del teléfono, ¿verdad? Entonces, lo que sé, lo que tengo y lo que soy. Lo que soy es el factor de identificación, ya sea por medio de huellas digitales o lectura de retina, sobre todo, o lectura de la palma, ¿verdad? Eso es algo que yo soy, que solo yo lo tengo y que solo yo puedo ser, ¿verdad? Entonces son los tres factores de autenticación. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Tanto Facebook como Instagram, LinkedIn, cuentas de correo electrónico, cuentas de Microsoft y muchas otras más que me ha tocado administrar, necesitan de un segundo factor de autenticación. Y este segundo factor de autenticación está destinado, primero, lo que sé que es la contraseña que ustedes utilizan o alguna pregunta de seguridad y demás, y lo que tengo. Y entonces este y lo que tengo se recomiendan al menos dos de ellas, que son las más comunes, pero no son las únicas que existen. Está Google Authenticator y Microsoft Authenticator, así se denominan, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen estas aplicaciones? Ustedes tienen que enlazar su aplicación en el dispositivo móvil que tengan con la plataforma que quieren administrar a través de este código. Esta plataforma les genera un código QR o les genera un código que ustedes tienen que ingresar en Google Authenticator o Microsoft Authenticator, y cada vez que ustedes se deseen autenticar, o al menos cuando las plataformas reconocen que ustedes están conectando desde otro equipo, digamos, lo que va a hacer es pedirles este segundo factor de autenticación, y si ustedes no lo ingresan, no van a poder ingresar a la plataforma, ¿verdad? Entonces, es así como funciona este doble factor de autenticación, y se lo recomiendo que se lo apliquen a las cuentas, sobre todo más importantes que ustedes tienen. La información financiera, por ejemplo, consulten con su banco cómo lo administran, si no lo está administrando actualmente, y soliciten los que tengan estas medidas de seguridad, porque eso les ayuda a elevar el nivel de seguridad de sus cuentas, y a pesar que alguien pueda tener acceso a su contraseña, están en su equipo de cómputo y tratan de ingresar, pero como no tienen esta generación de este código, no van a poder ingresar a la cuenta, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante. Navegación segura por Internet. Y con esto vamos a ir ya avanzando para terminar con la parte de los tipos de ataques. Primero, verificación de que el sitio es seguro por medio del certificado de seguridad. ¿A qué me refiero con esto? Que en muchas ocasiones los sitios web, por lo menos los más relevantes o los que estén asociados a temas financieros sobre todo, tienen un mecanismo de un certificado de seguridad, y se los voy a explicar. En muchas ocasiones, incluso dependiendo del explorador web, ¿verdad? No todos lo hacen, reconocen un sitio seguro y ponen un candadito verde por acá o les da alguna información que es un sitio seguro. Si ustedes quieren garantizarse que esta dirección de dominio a la cual están ustedes ingresando es realmente de su banco, pueden ingresar a esta sección, al menos en Google Chrome, ¿verdad? Y aquí dice la conexión es segura, y me dice por qué es segura, porque tiene un certificado de seguridad válido. Aquí el certificado es válido, y al darle yo clic, aquí me dice cuál es el nombre, a nombre de quién se emitió este certificado, y aquí está Banco Industrial S.A. Entonces, este es el Banco Industrial para El Salvador, ¿verdad? Entonces, aquí me dice que este certificado está garantizando que esta dirección web y este sitio efectivamente pertenece a esta institución. ¿Por qué? Porque ya vamos a ver más adelante, uno de los ataques más comunes tratan de simular ser la página, y sobre todo de instituciones bancarias, para poder robar su contraseña, ¿verdad?
Otro elemento súper importante es que ustedes se aseguren que cuando estén utilizando, sobre todo contraseñas o escribiendo, compartiendo información relevante, asegúrense que están navegando por un protocolo de seguridad. ¿Y cuál es un protocolo de seguridad? Tiene que tener HTTPS al final. ¿Qué es lo que dice este protocolo? Es HTTP, digamos, es el protocolo común de transmisión de datos para Internet, pero al agregarle la S es el mecanismo seguro, ¿verdad? Entonces, ustedes siempre que ingresen a un sitio web de este tipo, asegúrense que está utilizando la S y que el certificado de seguridad es válido. Sobre todo si ustedes entran a través de algún enlace que se les mandan a su correo electrónico y les dicen del banco, ¿quieres acceder a una promoción? Da clic acá. Esos clics traten de evitar hacerlos, ¿verdad? A menos que sea algo que realmente les interese, denle clic, pero primero, antes de ingresar cualquier dato, asegúrense que primero están en el protocolo de seguridad y segundo, que el certificado es válido y que está a nombre de esta institución, porque esa es la forma más común como tratan de suplantar, digamos, los datos de las compañías, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede con el certificado de seguridad? Aquí está su equipo de cómputo, aquí está Internet en donde navegamos todos y estamos millones de usuarios trasladando en la supercarretera de datos y aquí está el servidor del banco que ustedes necesitan, ¿verdad? Entonces, la información viaja por ahí y cualquiera fácilmente pudiera leer esa información. No cualquiera, porque no cualquier persona lo puede hacer, pero sí a cualquiera con un conocimiento de un nivel técnico avanzado, con unas herramientas informáticas avanzadas, pueden capturar estos datos y con esto leerlos y tratar de aprovecharse de su contraseña, ¿verdad? Entonces, es por eso importantísimo que se aseguren de que existe ese certificado de seguridad. Por ahí comienza Mauricio que comúnmente las entidades financieras, los marketplaces, tienen un certificado SSL. Exactamente. Ese certificado SSL es el certificado de seguridad y ese certificado que es emitido por una tercera empresa, digamos, que garantiza que el sitio que ustedes están visitando pertenece o es propiedad de una empresa. Así que eso es una navegación básica y sobre todo cuando tengan duda de por qué les enviaron un correo electrónico y les piden usuario y contraseña, asegúrense que sea así, ¿verdad? Sobre todo si les llega por un correo. Ahora, si ustedes tienen almacenada la dirección en algún sitio, ustedes la escriben de memoria, como sea, pues ahí el riesgo ya es menor porque ya ustedes lo validaron una vez, no lo van a estar haciendo cada vez que naveguen yendo a validar si el certificado es válido o no, ¿verdad? Eso no es necesario, sobre todo la primera vez que ustedes ingresan a un sitio. Evitar sitios de descarga P2P, se denomina este tipo de sitios en donde se encuentra sobre todo películas, música, software ilegal y demás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el ecosistema común, digamos, en donde las personas malintencionadas están esperando poder atender. ¿Qué es lo que pasa con estos tipos de descarga? Cuando ustedes establecen un protocolo de comunicación, su equipo de cómputo con este servidor de descarga, al habilitar ese canal de comunicación, digamos, aparte de la información que ustedes están descargando, puede viajar cualquier otro tipo de información que les pone a ustedes en riesgo, ¿verdad? Entonces, mientras ustedes no habiliten el tipo de comunicación con ese tipo de plataformas, mucho que mejor, ¿verdad? Yo creo que ya no es tan común, ¿verdad? Hace muchos años, 10 o 15 años, era muy común encontrar muchos de estos sitios piratas, ¿verdad? Donde se podía descargar cualquier tipo de software, películas, programas y demás, ¿verdad? Entonces, yo creo que cada vez es menos común, ya cada vez menos personas veo que lo utilizan, pero si lo utilizan, están poniendo en riesgo, ¿verdad? Su equipo de cómputo. Por ahí, precaución con el uso de redes inalámbricas públicas. Por ahí Mauricio también comentaba, ¿verdad? Conectarse a contraseñas seguras, por ejemplo, las Wi-Fi gratuitas. ¿Qué es lo que pasa con las Wi-Fi públicas? Y aquí les vuelvo a poner el ejemplo. La mayoría de dispositivos que se encargan de distribuir Internet, al menos en sus casas y demás, tienen una contraseña. ¿Para qué? Para que no cualquier persona se conecte, sino que solo las personas que saben la contraseña. El Wi-Fi de su casa, por ejemplo, de su oficina, estoy seguro que muchos probablemente se conectan de esta forma, tienen acceso. Pero ¿qué pasa si vamos a una plaza comercial, vamos a un café, vamos a un centro comercial en donde hay un espacio público y hay una Wi-Fi abierta y es gratuita? Hay que tener mucho cuidado, digamos, que si vamos a hacer uso de esa red, porque no tiene seguridad, cualquier persona pudiera estar ahí conectada, asegurarnos que no generar acciones clave, como tener que entrar a nuestra cuenta bancaria, hacer uso de nuestra contraseña. Si estamos seguros, digamos, que estamos en el sitio, la información es HTTPS, el protocolo de seguridad encriptado, tiene un certificado de seguridad, el riesgo es mucho menor, ¿verdad? Porque a pesar que puedan capturar la información que nosotros estamos enviando, esta información va cifrada.
y esa información cifrada es muy complejo que la puedan descifrar, o tardaría mucho tiempo en poder descifrarla, y ya cuando lo logren hacer no les va a servir de nada, ¿verdad? Entonces, solo tengan mucho cuidado de cuando se conecten a una Wi-Fi gratuita, no compartir información relevante, ¿verdad? No entrar a su cuenta bancaria y demás. Si quieren entrar a su correo y tienen que mandar un correo de emergencia, pues adelante. Lo contrario, utilícenlo más para navegar y andar visitando sitios que no sean tan, digamos, riesgosos para ustedes, ¿verdad? Eh, el uso de antivirus, como ya se los comenté, el uso de contraseñas seguras y diferentes para cada cuenta. No utilicen una misma contraseña para todas, ¿verdad? Porque alguien va a capturar su contraseña y va a poder entrar a todas las contraseñas, a todas las plataformas que sepa que ustedes tienen, ¿verdad? Entonces, traten de tener una contraseña diferente también para cada cuenta y evitar abrir enlaces sospechosos. Esto creo que es lo más importante, ¿verdad? No enlaces que les mande alguien que es desconocido por WhatsApp, por correo electrónico, evítenlo a toda costa ingresar aunque la curiosidad les quiera ganar. Bueno, y vamos a cerrar entonces con los tipos de ciberataques más comunes. El primer tipo de ciberataque se llama fuerza bruta. ¿Qué es lo que pasa con fuerza bruta? Y esto lo utilizan para poder descifrar contraseñas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es una aplicación que yo le digo, bueno, este sitio web quiero conectarme, probar con este usuario, y este usuario pudiera tener este conjunto de información o este conjunto de palabras clave para poder acceder. Entonces, por eso les digo, cuando saben su fecha de cumpleaños, saben el nombre de sus hijos, saben la fecha en que se casaron, cualquier información que para ustedes pueda ser relevante y que es la más común que una persona utilice en su contraseña, la registra en esta aplicación, le dan clic a la aplicación y la aplicación empieza a hacer diferentes pruebas, millones de pruebas, ¿verdad? Por eso es que muchos sitios por seguridad les permiten únicamente 3 intentos de contraseña. Si ustedes al tercer intento fallan, la cuenta se bloquea y hay que generar un proceso adicional para poder habilitarla. ¿Por qué? Para evitar que estos mecanismos, estas aplicaciones de fuerza bruta tengan éxito, ¿verdad? Porque generan millones de peticiones hasta encontrar cuál es la contraseña correcta, ¿verdad? Entonces, digamos que ya no se suele utilizar tanto por siempre medidas de seguridad que se van aplicando también por las otras plataformas, pero es un tipo de ataque que podemos ser víctima fácilmente, y por eso nuestra información, nadie externo a nuestra familia, a nuestro círculo cercano, debería tener tantos detalles, ¿verdad? Hay otro tipo de ataque que se llama denegación del servicio. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí cuando ustedes ven que se cae la página del Congreso, que se cae la página de una institución muy importante en Estados Unidos, se cae la página del Instituto de Estadísticas o el Tribunal Electoral de su país, ¿qué es lo que pasa? Lo que hacen es, un servidor tiene una cuota de atención. Digamos, simulemos que es la puerta de un edificio. Si 80 personas quieren entrar a un edificio, la puerta lo permite porque es el límite máximo. Pero ¿qué pasa si en lugar de 80 son 1000 personas o 2000 personas que quieren acceder en simultáneo? Esa puerta va a colapsar, ¿verdad? Y genera lo que se denomina una denegación de servicio. Porque como ya hay 2000 usuarios queriendo entrar, cuando entra el 2001 le dice, mira, disculpa, no te puedo atender y no sé cuándo te voy a poder atender, y rechaza la comunicación. Entonces esto lo que hace es simular que el sitio se cayó, los servicios se vienen abajo y todos dicen, hackearon la página del tribunal, pero es que no es que la hayan hackeado, lo que hicieron es la saturaron para que esa saturación evite que otros usuarios se conecten. ¿Cómo lo logran? Y acá tiene mucha relación con los tipos de ataque que se denominan worms o gusanos, que son ataques silenciosos. Ustedes descargan una aplicación que no de dudosa procedencia. Esta aplicación las instaló el CAC como si no, nítido, no pasó nada. Usted dice, bueno, no pasó nada, no me infecté de virus, pero lo que hacen es instalar un gusano que está conectado o permite ser conectado remotamente y generar instrucciones. Por lo menos decirle a su máquina, ahorita genera 5 peticiones al Tribunal Electoral del país, y eso lo hacen con 1 millón de máquinas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese millón de máquinas que están infectadas y que ellas no saben que están infectadas, están generando conexiones a diversos sitios, y lo que hacen es saturar el sitio y con esto bajar el servicio. Entonces, por eso se llama denegación de servicio. Entonces, tengan mucho cuidado. ¿Qué puedo hacer para evitar esto? No descargar software pirata, no entrar a sitios de descarga P2P, evitar, a mí me pasa seguido, me ha pasado al menos unas 4 o 5 veces que me envía un correo electrónico y dice, por favor, confirmar este pedido o confirmar la factura para que podamos hacer el pago, ¿verdad? Yo digo, bueno, ¿qué pago de quién, verdad? ¿Y por qué? Ustedes solo vean el cuerpo del mensaje, nunca vayan a abrir el archivo adjunto que viene. Esos PDF que vienen adjuntos, que están seguros, las personas asumen, bueno,
¿Qué es lo que más le interesa a una persona? Recibir pagos, ¿verdad? Y con qué se alarman más y con qué van a generar como más expectativa. Si yo le pongo en el sujeto del mensaje, por favor, confirmar este recibo para poder recibir tu pago, la persona, sin pensarlo mucho, va a entrar a ver qué es, ¿verdad? Y tratar de abrir el archivo. Cuando ustedes le dan doble clic a ese archivo, es un PDF. El encabezado de lectura de ese PDF trae código malicioso muchas veces, en muchas ocasiones. Y como viene empaquetado en un PDF, digamos, hasta que no se abra, no se puede ver el contenido. Y como no está abierto, los antivirus, los anti-spam no pueden hacer mayor cosa con ese archivo porque reconocen, bueno, es un archivo PDF normal, lo enviamos y no lo bloqueamos, ¿verdad? Entonces, tengan mucho cuidado con ese tipo de correos que pueden ser software malicioso. Asegúrense que ustedes pueden ver el cuerpo del correo, le dan clic, no abran ningún adjunto, vean el remitente y el remitente probablemente sea una cuenta de correo electrónico extraña, no es ninguna cuenta de sus clientes, ustedes no están recibiendo ningún pago, bórrenlo, ¿verdad? Elimínenlo. Ofertas de que les van a regalar la green card, que les van a realizar un pago, que se ganaron un Hilux, etcétera. Todo ese tipo de información son ataques maliciosos, ¿verdad? Lo más seguro, ¿verdad? Entonces, eviten poder abrirlos. El tipo de ataque phishing, ¿verdad? Por ahí Mauricio comentaba el phishing a través de QR. ¿Qué es el phishing? El phishing es intentar suplantar la identidad de una institución o un sitio web para que ustedes confíen en él y ustedes ingresen su información, digamos, crítica, ¿verdad? Entonces, hacen phishing, por ejemplo, con esta página. Yo puedo generar aquí un nombre de dominio cualquiera. Por eso asegúrense ustedes que el certificado es clave. Aquí van a ver ustedes que el nombre es cualquier nombre, Corporación Banco Industrial de Salvador, por ejemplo, ¿verdad? Lo cambié por completo. Y aquí digo login, y cuando hago login, ese usuario y contraseña que está ingresando no va hacia las cuentas, hacia el servidores del banco, sino a un servidor ficticio que yo planteé para que poder leer esa información. Entonces, por eso se llama phishing, de pescar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Y perdón que lo tenga que decir, ¿verdad? Si a alguien lo haya pasado, espero no ofenderlo, y si a alguien le llega a pasar, espero que sí se ofenda un poco porque se lo advertimos. Lo hacen como para capturar en inglés le llaman como dummies, ¿verdad? O sea, como personas tontas que no están poniendo atención a lo que hacen y por eso se llama pesca, a ver cuántos tontos logro pescar, ¿verdad? Por eso se denomina así. Entonces se llama phishing por eso, porque ustedes ven el sitio web y es casi que idéntico, ¿verdad? Yo puedo venir y agarrar todo este código que genera la página porque es código público, lo pego en otro servidor y ustedes van a ver casi que es igual, exactamente la misma página, el logotipo, todo es igual, pero por eso asegúrense bien que sea el dominio correcto y que estén navegando en un sitio seguro. Si no, pueden ser víctimas de phishing, ¿verdad? El phishing a través de códigos QR que comenta Mauricio, en efecto, lo que hacen es llevarlos a sitios desconocidos, sitios dudosos, que visualmente se ven como que fueran exactamente ese sitio, pero ahí no puedo ingresar mayor información, ¿verdad? Entonces, ese sería el phishing, cómo funciona y qué es lo que hacen y por qué se llama así y cómo ustedes lo pueden evitar. No ingresando sus datos clave en plataformas de las cuales ustedes no están seguros. El ransomware es otro tipo de ataque en el cual entran a su equipo y encriptan toda la información de su disco duro y luego les llega un correo electrónico para pedir un rescate de esa información. La mayoría de las veces, por ahí van a ver ustedes leer varios foros, varias consultas de expertos y demás. Mi recomendación es, si les llega a suceder, no paguen el rescate, porque si igual ya perdieron la información y después les piden $1000 para pagarlo, créanme que no van a llegar a quitarles la clave ni van a darles un usuario, en eso no va a pasar, ¿verdad? Y probablemente perdieron la información y van a perder esos $1000. Entonces, ¿cuál es la medida para esto? Sus backups de respaldo. Entran a su equipo, hackean la información, encriptan la información, piérdanla y ya, recupérenla, cambien el disco duro, formatéenlo y hagan un respaldo de su información a la información más reciente. Ahí van a agradecer el haber hecho un respaldo semanal, por ejemplo, ¿verdad? Por ahí Egnis Flores tiene la mano levantada. Solo voy a terminar con el último tipo de ataque. Con eso terminamos la charla y abrimos el espacio de preguntas. Ahora voy a darle la mano. Bueno, darle la palabra, perdón. Entonces, ese tipo de ataque, digamos, van a encontrar ustedes muchas recomendaciones. La mayoría de los expertos dicen no paguen porque no les van a devolver nada del rescate y van a perder todavía dinero por eso. ¿Y por qué estamos seguros que probablemente no les devuelvan nada? Porque ni ellos no están del 100% seguros de que sus ataques sean exitosos, porque hacen como diversos intentos, diversas medidas, mandan a diversas computadoras, mandan por diversos mecanismos y no saben realmente cuál fue el que llegó a tomar efecto. Y como no saben exactamente cuál fue el mecanismo ni cómo llegó a tomar efecto, tampoco saben la forma de revertirlo. Y esos procesos de encriptación son tan complejos, para que ningún otro ser humano los pueda revertir, ni ellos mismos los pueden revertir. Entonces, eso es lo que sucede con ese tipo de ataques, ¿verdad?
No conozco un caso al menos personal en donde le haya sucedido y realmente alguien llegó con una contraseña, mira, perdón, te robamos tu información, aquí está de vuelta, ¿verdad? Eso no va a suceder nunca. Así que no caigan en el pago, al menos si fueron víctimas del ransomware, no caigan en el pago y respalden su información. Y el último de ellos es man in the middle, digamos. Esto es lo que les comentaba, que existe un hombre en el medio, que es lo que hace que la información que viene de su computadora la leen, luego no la quitan no es como que la arranquen de internet, sino que solo la leen, ¿verdad? La información sigue de largo y ellos están atentos a las idas y vueltas de la información que está sucediendo en internet. Y con esto ahí pasan usuarios, contraseñas, que es lo que más buscan, ¿verdad? Eso es lo que más les interesa para poder probar y tratar de hackear sus cuentas. Pero si ustedes tienen una contraseña segura, navegan por sitios web seguros, no se conectan a Wi-Fi gratuitas y si lo hacen no navegan con información relevante. Tienen un segundo factor de autenticación, tienen respaldos de información, utilizan diferentes contraseñas para sus sitios web. Con estas medidas, créanme que reducen un 80 o 90% la probabilidad de que sean hackeados, ¿verdad? Esas buenas prácticas les van a ayudar para evitar ser hackeados, ¿verdad? Y esperaría que de las personas que están aquí implementen estas sugerencias y que no les suceda. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los ciberdelincuentes o los ciberataques que cada vez están innovando y buscando nuevas formas de lograr? Así que también hay que estar al tanto, hay que leer las noticias, hay que leer foros, estar en temas de tecnología para poder interpretar cómo en algún momento podemos ir mejorando también nuestras buenas prácticas. Pero créanme, con eso que ustedes hacen, con eso que ustedes implementen, el riesgo de ser atacados va a ser mucho menor, ¿verdad? Y bueno, y con esto terminamos la charla, entonces agradecemos mucho nuevamente su tiempo, su espacio. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor la pueden escribir en el chat. Si alguien quiere levantar la mano, por ahí Oscar nos dejó eh, información. Por ahí Oscar nos dice que le ha sucedido que al momento de actualizar Windows, digamos, luego ya no se reconoce el usuario, ¿verdad? Y eso sí puede pasar, Oscar. Y como les digo, serían unos accidentes tecnológicos, ¿verdad? A mí me pasó, digamos, mi equipo de cómputo, y no es que quiera presumir, digamos, pero es un equipo de cómputo sofisticado, ¿verdad? Es de los más actuales, de los más modernos, y por una actualización que apliqué de Windows, y eso fue hace como unos 8 meses, 6 meses, la webcam dejó de funcionar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede con esto? Sobre todo los equipos que son Windows, ¿verdad? Que el fabricante de la webcam es diferente al fabricante de la computadora y es diferente al fabricante del sistema operativo. Entonces los drivers y la comunicación cuando se hace una actualización ya no coinciden y hay elementos de hardware que dejan de funcionar. Entonces mi webcam de mi equipo de cómputo de trabajo no funciona, no me lo están preguntando, pero yo para dar estas charlas me conecto a otro equipo, es un equipo Macintosh. La diferencia de Apple, digamos, es que el productor del hardware, el productor del software es exactamente el mismo. Y entonces, si ustedes, bueno, no se dieron cuenta, pero también utilizo unos AirPods, cuando los utilizo, el sistema operativo los reconoce automáticamente sin ningún tipo de contraseña, sin ningún tipo de retardo, funciona exactamente bien. Y no es que les esté recomendando los equipos de Apple, ¿verdad? Pero lo que sucede es que como el fabricante del software, el fabricante del hardware y fabricante de todos los elementos es la misma empresa, hay compatibilidad al 100%, ¿verdad? Mientras que con otros equipos de cómputo, como me pasa con mi otro equipo de cómputo, que no voy a decir la marca para no desprestigiarlo, ¿verdad? Es una máquina que he usado por muchos años, esa marca. Y como les digo, compré el equipo más nuevo, el más actual, pero resulta que por ser el más nuevo, el más actual y con una nueva actualización, los drivers dejaron de funcionar y no me funcionó mi webcam más, ¿verdad? Y por ahí algún cliente me decía, ¿cómo me alegra que les pase eso a los informáticos para que se sientan lo que se siente uno de usuario cuando está involucrado en esos temas, ¿verdad? Pero al final de cuentas es por temas de actualización y esos accidentes tecnológicos pueden suceder. El usuario puede dejar de funcionar, alguna partición del disco puede dejar de funcionar. Hay muchos elementos técnicos que están sujetos a algún riesgo y en este caso lo más importante sería tener respaldos de información, ¿verdad? ¿Para qué? Para que si les llega a suceder ustedes fácilmente puedan recuperarse de esto, ¿verdad? Por ahí hacen algunos comentarios adicionales, Mauricio, Carlos, muchas gracias por la información. Por ahí comparte un enlace de Microsoft, ¿verdad? Sobre seguridad, perfecto, excelente. Ahora, lo importante de esta cápsula es dejar la semillita sembrada en ustedes, ¿verdad? Que se pongan al día, que empiecen a buscar más información, fuentes oficiales, proveedores de ese tipo de herramientas. No sé quiénes de ustedes tendrán un disco duro externo, ¿verdad?
cómprenlo, almacenen su información, paguen una cuenta en la nube, respaldan su información, incluso la nube se encarga de administrarles historiales de cambios y demás. Es una gran ventaja, ¿verdad? Cuando ustedes están editando algún documento y quisieran regresar y quizá lo cerraron y guardaron, el historial, la carpeta en la nube les permite almacenar este historial y regresar a una versión específica si ustedes lo desean. Y eso lo que hace es ahorrarnos tiempo, ¿verdad? Evitar errores, y etcétera. Y ante cualquier fallo, podernos recuperar. Así que en iCloud se hace en tiempo real, perfecto, ¿verdad? Por ahí Mauricio lo comenta, efectivamente, ¿verdad? Sí, no es porque le está haciendo publicidad a los sistemas Apple, pero sí la plataforma de iCloud, digamos que sería como la nube para los productos Apple, está sincronizada incluso con todos los dispositivos y transparentemente ustedes ni se dan cuenta, toda esa información está siendo respaldada y con medidas de seguridad que luego ustedes pueden revertir y demás, ¿verdad? Así que traten de encontrar ese tipo de herramientas también que les sean de utilidad. Así que muchísimas gracias. Veo que permanecieron conectados hasta este momento. Nos pasamos unos 10 minutos de lo que habíamos planificado, pero seguimos siempre a su disposición, deseando que esta información que es básica y es elemental, ¿verdad? Por ahí algún experto en seguridad me va a decir, Luis, pero te faltó hablar de N cantidad de cosas más. Estoy consciente que probablemente ese es un tema de pasar hablando días, probablemente, pero ya muchas veces esas charlas se convierten muy técnicas, ¿verdad? Y creo que no nos interesa. Nosotros como pequeños y medianos empresarios de la región, lo que nos interesa son cosas prácticas que podamos aplicar y evitar ser, digamos, sujetos de algún ciberataque. Así que ese era el objetivo de la charla. Espero que les dé información de interés, información nueva, información que puedan aplicar y con esto también elevar el nivel de seguridad de sus acciones en digitales, ¿verdad? Y que tengan un muy buen día. Nos vemos en la charla de mañana. Ya nos quedan solamente 2 cápsulas. Y como les digo, esperamos que nos compartan más información de qué temas quieren conversar para poder planificar las siguientes, ¿verdad? Como les digo, este proyecto, Alice Lardé, con el apoyo y con financiamiento de la Unión Europea y liderado por la Organización de Estados Iberoamericanos, espera que dure por lo menos hasta finales de año. Así que estaremos generando más actividades que a ustedes les puedan interesar. Por ahí Amina dice herramientas de productividad, perfecto, ¿verdad? Herramientas para planificar, herramientas para control y seguimiento de producción. Por ahí podemos darles algunos ejemplos también. Así que muchas gracias, que tengan un buen día y nos vemos en las próximas cápsulas. Saludos.